Tenemos aquí un problema de onda, en este caso en el apartado A, una cuestión plenamente teórica nos dice que expliquemos algo acerca de la doble periodicidad de la onda espacial y temporal. Y en el apartado B nos da una serie de datos, velocidad de propagación, frecuencia y amplitud, y nos dice que calculemos la ecuación de la onda dándonos las condiciones iniciales para calcular el desfase. También nos dice que calculemos cuál sería la velocidad de vibración de una onda particular para un momento particular y un tiempo. Bien, nos está pidiendo en este apartado que expliquemos en qué consiste la doble periodicidad de una onda. Para ello, si ponemos la expresión de una onda, I de xt será igual a A, que era la amplitud, por el seno de Wt más o menos, vamos a poner en este caso menos K por X. Si nosotros cuando tenemos para calcular la elongación de la onda, esta elongación depende en cada momento, depende de dos parámetros. Por un lado depende de la posición de la cuerda o del punto del medio donde estemos hablando, y también depende del tiempo. Vamos a fijar uno de ellos, en concreto vamos a fijar primero qué pasaría si nosotros fijamos el tiempo. Si fijamos el tiempo, este parámetro de aquí podríamos quitarlo porque al ser constante tendríamos aquí un parámetro, vamos a llamar por ejemplo ese parámetro P. De esa manera tendríamos que la elongación ahora dependería exclusivamente del punto del medio en el que nos encontremos. Y además sería una función trigonométrica del tipo seno, por lo que si representamos dándole valores a la x, tendríamos una representación gráfica como esta, donde tendríamos por un lado que la elongación de la partícula en cada instante con respecto al punto del medio del que estemos hablando, me daría una función sinusoidal de esa forma. Y si os dais cuenta, esta función sería periódica porque cada x tiempo, si cogemos por ejemplo el punto de máxima elongación, la amplitud, tendremos que cada x distancia se estaría repitiendo x distancia porque estamos hablando del eje x. Por tanto, si tenemos esto sería como si nosotros hubiésemos realizado una foto de la onda en un momento determinado y tendríamos eso. A la distancia que hay entre dos puntos de máxima elongación, en este caso, dos puntos que estén en el mismo estado de vibración, es lo que nosotros llamamos longitud de onda. Luego ya tenemos definido, daría lo mismo que cogiésemos ese punto, que cogiésemos, por ejemplo, este punto y este punto, la distancia esta sería la longitud de onda y sería exactamente igual a lo que hemos visto arriba. Luego, cuando nosotros fijamos el tiempo, se nos define que hay una periodicidad con respecto a la distancia y esa periodicidad se le llama longitud de onda. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo, lo que pasa es que para estudiar la elongación vamos a fijar en este caso la posición. Si fijamos la posición, lo que estamos hablando es de una partícula en concreto. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos un medio que está vibrando, nos vamos a fijar solamente en una partícula, por ejemplo, la que está cuando x vale 3 metros, la que está a 3 metros del origen de coordenada, de origen de la onda. En ese caso, lo que tendríamos sería que este valor de la x, como lo hemos fijado, me saldría un valor constante. Vamos a llamarlo b. Por lo que ahora volvemos a tener que la elongación de la partícula en cada instante va a depender exclusivamente del tiempo. Y entonces tendríamos que, si representamos la elongación frente al tiempo, tendríamos también que sería una función sinusoidal que nos daría una representación de este tipo. Y si nos damos cuenta nuevamente, tendríamos que la partícula alcanzaría la amplitud en este caso, cada tiempo determinado. A ese tiempo que tarda una partícula en volver a su posición en el mismo estado de vibración en el que estaba, es lo que nosotros llamamos periodo. Por lo que el periodo será el tiempo que tarda una partícula en volver al mismo estado de oscilación en el que estaba. Evidentemente se representa en segundos. ¿Qué relación existe entre esas dos magnitudes? La velocidad de propagación es igual a lambda partido por el periodo. Y esta sería la relación que existe entre las dos magnitudes que acabamos de ver que nos define la doble periodicidad de la onda. Para hacer este apartado B nos dice que tenemos que deducir la expresión de la elongación de una onda, y para ello nos da como datos la velocidad de propagación, nos da también la frecuencia y también nos da la amplitud. Con esos datos vamos a intentar sacar la ecuación de la onda. Para ello tenemos que ver cuál es la ecuación general de una onda, que sería esto, y vamos a ir sacando los parámetros. La amplitud la tenemos ya, que me dice que vale 0,03 metros, luego I de xt sería igual a 0,03 por el seno. Vamos a calcular W. W sería igual a 2pi partido por t. Lo que es lo mismo, como me da la frecuencia, recordamos que sería la inversa del periodo, lo que sería 2pi por f, sería entonces 2
por pi por la frecuencia que vale 200. Y esto me da como resultado 400 pi. Esto se mide en radianes partido por segundo. Luego donde pone W ya podemos poner 400 pi. Menos. Ponemos menos porque en este caso te dice que se desplaza en el sentido positivo del eje de la X, por lo que sería el signo negativo. Si fuese en sentido contrario, en sentido negativo, pues tendríamos que poner más K por X. Para calcular la K, no sabemos, bueno, recordamos que K es igual a 2pi partido por lambda, pero no sabemos cuánto vale lambda. Por lo que recordamos que la velocidad de propagación es igual a lambda partido por T, o lo que es lo mismo, lambda por F. De donde lambda será igual a la velocidad de propagación partido por la frecuencia. Es decir, la velocidad de propagación, que nos la da el problema, que vale 600, partido por la frecuencia, que vale 200. Y esto nos da una velocidad de propagación de 3 metros partido segundo. Ya que sabemos esto, una longitud de onda de 3 metros. Ya que tenemos esto, nos podemos venir a esta expresión de aquí y ahora sí que podemos calcular que esto sería igual a 2pi partido por 3. Vamos a dejarlo así sin sustituir y esto sería en metros elevado a la menos 1. Luego sería 2/3 de pi por X más phi sub 0. Aquí tendríamos la expresión ya calculada, pero tenemos que saber cuánto vale el desfase. Y para calcular el desfase nos vamos a fijar en este dato que nos da aquí el problema, en el que nos dice que cuando la X vale 0, en el instante inicial, es decir, cuando el tiempo también vale 0, la posición, la elongación en este caso, vale también 0. Luego vamos a sustituir en esta ecuación los valores que tenemos. Sería 0, que la elongación es igual a 0,03 por el seno de 400 pi por el tiempo, que vale 0, menos 2/3 de pi por la X, que vale 0, más phi sub 0, de donde se nos quedaría que sería 0 igual a 0,03 por el seno. Esto se nos va y se nos quedaría de phi sub 0. Pasándole 0,03 para acá, se me quedaría que 0 es igual al seno de phi sub 0, de donde phi sub 0 será el arco cuyo seno vale 0. Y el arco cuyo seno vale 0 sería de 0 radianes. Por lo que ya sabemos cuánto vale el desfase. Y ahora entonces, ya que tenemos eso, ahora sí que podemos sustituir y de xt sería igual a 0,03 por el seno de 400 pi por el tiempo menos 2/3 de pi por la X, y ahora más phi sub 0, que sería 0, luego lo tendríamos ya, y esto sería expresado en metros, y esta sería la ecuación de la onda. Nos dice también que calculemos cuál sería la velocidad de vibración de dicho punto en el instante t igual a 0. Cuando te dice dicho punto, suponemos que es el de x igual a 0, es decir, el origen. Para ello, recordamos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, igual a la derivada con respecto al tiempo de... Copiamos aquí la ecuación de la posición que acabamos de deducir hace un segundo, sería 0,03 por el seno. Esto sería un corchete de 400 pi por t menos, sería 2/3 pi x, y vamos a hacer la derivada. Para ello recordamos que, bueno, esto sería igual, sería 0,03 por, y ahora vamos a hacer la derivada de todo esto. Recordamos que sería la derivada de lo que está dentro del seno por la derivada de la función seno. Para ello sería la derivada de todo lo que está dentro de la función, esto sería 0 porque no depende del tiempo, y lo único que depende del tiempo sería esto, luego sería 400 pi, que sería la derivada de 400 pi t, y ahora la derivada del seno, que sería coseno, y ahora de todo lo que está dentro. 400 pi t menos 2/3 pi x.
Cuando hacemos esto se me quedaría que esto sería igual a 12 pi, velocidad de x t sería igual a 12 pi por el coseno de 400 pi por el tiempo menos 2/3 de pi por x. Esto sería en metros partido por segundo la ecuación de la velocidad en cada instante y de cada punto. Como ahora nos dice que calculemos cuando la posición vale 0, es decir, en el punto origen de la onda, y cuando el tiempo vale 0, sustituimos esos dos valores y se me queda 12 pi por coseno de 400 pi por 0 menos 2/3 de pi por 0. Esto sería 0, el coseno de 0 que vale 1, y por tanto esto sería igual a 12 pi. Luego la velocidad del punto 0, 0 sería igual a 12 pi metros partido segundo. Si queréis podéis sustituir multiplicando por pi, pero con esto valdría.